Hola. Hola. Con más ánimo. Hola. ¿Cómo están hoy día? Es lindo verlos, es lindo compartir con ustedes. Tuve un momento bien emocional. Por muchos años fui pastor de jóvenes en North Vancouver mientras realizaba mis estudios y tenía un grupo pequeño de alabanza que tenía que dirigir con jovencitos, con adolescentes. Y la canción que cantábamos todos los domingos era Who You Say I Am en inglés. Y hoy día la cantamos en español. Y es primera vez que la cantamos en español y estaba llorando como bebé yo, porque me acordaba de esos años tan lindos de ministerio. Este fin de semana pasado, una de las chicas que ya está en su segundo año en la Universidad de Ottawa estuvo con nosotros. La conocí cuando tenía 10 años y hoy estuvo con nosotros en la iglesia, tocó la guitarra, hoy tiene 19 años, aún sigue el Señor. Entonces todos esos recuerdos vinieron, así que muchas gracias por ese lindo regalo que me han dado. Pero hoy día estamos hablando algo importante. Y vamos a hablar de reconstruir. Ustedes han estado hablando de este tema. Vamos a hablar hoy día de esta idea de reconstruir nuestro llamado, reconstruyendo nuestro llamado. Y fui muy intencional al poner este título en plural. Si bien es cierto, es muy importante, usted, por ejemplo, muchas veces ha escuchado, usted es la luz del mundo, vaya a su escuela, vaya a su trabajo, vaya a su casa, no se vayan ahora, sí, ¿ok? ¿Ok? Y sea la luz del mundo allá donde está. No hay que olvidar que todas estas palabras en la lengua original siempre están en plural, hablándole al pueblo. Es lindo ser luz del mundo por sí mismo, pero Dios nos ha llamado como comunidad a seguirle. Por lo tanto, cuando reconstruimos, lo hacemos juntos. Esta es una linda fotografía, había una fotografía ahí de el monte Sinaí. Cuando hablamos de reconstruir, quisiera comenzar con el amigo de Nehemías, con Esdras, con un momento muy especial en la historia de Israel. Como muchos de ustedes saben, Israel fue al exilio babilónico el 587 antes de Cristo, y una de las grandes tragedias que sufre Israel es la destrucción del templo de Dios. Muchos se preguntaron, ¿dónde está Dios? Y cuando no estaba el templo, muchos se preguntaban, ¿qué significa ser el pueblo de Dios cuando ya no tenemos el templo para adorarle? ¿Qué significa ser el pueblo de Dios cuando ni siquiera muchos de nosotros ya no está en nuestra tierra? Años después, cuando el reino babilónico cae, Ciro de Persia le da la oportunidad al pueblo de Israel de volver y comenzar a reconstruir los muros de Jerusalén y también reconstruir el templo. Y la palabra de Dios dice en Esdras, capítulo 3, versículos 12 y 13, muchos de los sacerdotes levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, el templo de Salomón, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba con voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. ¿Por qué lloran? ¿Qué se ha perdido? El templo, el nuevo templo, no luce tan grande, tan grandioso, tan lindo como el templo de antes. Y es que se ha perdido algo esencial. En ese momento, especialmente los que habían visto el templo anterior, saben lo que está sucediendo.
han aprendido que sin la presencia de Dios no tenemos nada. Podemos tener un edificio hermoso como este, una pantalla linda, luces, todos los instrumentos. Sin embargo, sin la presencia de Dios, no somos nada y no tenemos nada. Y si pudiéramos resumir la gran historia de la Biblia, la historia de la Biblia es algo que John Walton llama Emmanuel Theology. En inglés y en español podríamos traducir eso como la teología de Emmanuel. Desde el principio, Dios, cuando creó este universo, este mundo, Él quiso habitar en el medio de su creación. Cuando instala al hombre y la mujer en el jardín del Edén, Él está ahí con ellos teniendo una comunión íntima, conversando con ellos, jugando tenis con ellos. Tenis es el deporte santo, de ahí les voy a decir por qué. Pero tenían una hermosa comunión hasta que te conocí y vi la vida con dolor, hasta que llega la serpiente. ¿Y sabe lo que hace la serpiente? La serpiente la engaña a Eva y a Adán, pero no solamente los engaña concerniente a el tema del fruto. No, si vas a comer, vas a saber y vas a ser como Dios. Más profundamente, el engaño es concerniente al carácter de Dios. Al carácter de Dios. La serpiente le dice a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Y ya había distorsionado lo que Dios dijo, porque Dios dijo, coman de todos los árboles, los bendigo, tengan todo lo que necesitan, pero no coman de este árbol del bien y el mal. La verdad está distorsionada. Luego Eva, que responde, dice también una verdad distorsionada. No, podemos comer de todos los árboles, pero no podemos tocar el árbol del bien, del mal, y no podemos comer de él. No podemos tocar. ¿De dónde salió eso? Dios nunca dijo eso. Entonces la serpiente le dice, lo que pasa es que cuando ustedes coman, serán como Dios y Dios no quiere eso. Y lo que es muy interesante acerca de esto es que el mundo, como lo conocemos hoy, la humanidad quebrantada y separada de Dios comienza con una actitud suspicaz, sospechosa respecto del carácter bondadoso y amoroso de Dios. La mujer duda del carácter de Dios, de que Dios es esencialmente bueno y que quiere lo mejor para la humanidad. Y eso produce la separación. Ella toma el fruto, come, y usted sabe lo que sucede. La comunión con Dios se pierde. ¿Y cuándo vuelve de nuevo? ¿Cuándo vuelve de nuevo? Dios siempre quiso tener una relación con su creación, tener una relación con su pueblo. El pueblo de Israel está en crisis, ha vuelto del exilio. Sin embargo, está esta pregunta, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este templo grandioso, pero ¿dónde está la presencia de Dios? Un buen consejo para alguien que está en crisis, para una organización que está en crisis, es remember where you came from. ¿Han escuchado eso? Recuerden de dónde salieron. Siempre recuerden de dónde salieron. ¿Y dónde está el origen de este pueblo de Israel? El origen de Israel como nación lo encontramos en el Éxodo. Es necesario volver al Éxodo. Yo pensé que el de las diapositivas se me había quedado dormido, pero despertó. Voy a tener que levantar más la voz, ¿ok? Es necesario volver al Éxodo, volver al Éxodo. El Éxodo es el momento fundacional de Israel como nación y también de toda la teología del Antiguo Testamento de una u otra manera.
Es necesario volver al Éxodo donde Dios revela su nombre. Si quieres reencontrar tu identidad, si quieres saber quién eres como pueblo de Dios, Israel tiene que volver al Éxodo y recordar lo que sucedió ahí. Las grandes visiones de restauración de los profetas siempre fueron desde el paradigma del primer Éxodo. Isaías, el príncipe de los profetas, dedica una sección completa en su libro, del capítulo 40 al 55, para hablar de este nuevo Éxodo que el pueblo debía esperar. El propósito del Éxodo fue encontrar la presencia de Dios y tener esta presencia habitando en el medio de ellos. ¿Cómo restaurar tu llamado? ¿Cómo restaurar tu identidad como el pueblo de Dios Israel? ¿Cómo lo vas a hacer? Es necesario que recuerdes la ley. Es por eso que Esdras, Nehemías nos llevan a leer la ley. Esa es la importancia. Hay que volver a ese momento cuando Dios les dice a Moisés y a su pueblo: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Moisés es llamado por Dios y Dios le dice: ok, Moisés, he venido a liberar a mi pueblo y te voy a usar a ti. Y Moisés responde: ¿y quién soy yo? Perdón, él responde: ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Y la respuesta de Dios no fue: mira, Moisés, tú pasaste 40 años en Egipto, probablemente hablas egipcio, conoces bien cómo es la cosa en el templo del faraón, puedes tener a lo mejor un magíster en relaciones internacionales, eres el perfecto candidato para este trabajo, por eso te hemos elegido. ¡No! El tema no es quién es Moisés, el tema es la palabra de Dios que dice: yo estaré contigo. Volver a ese momento es necesario para el pueblo de Israel y para nosotros también. Cuando Dios, en ese momento, en esa discusión con Moisés, Moisés está haciendo una y otra excusa y pregunta esa pregunta: ¿cuál es tu nombre? Suponga que voy yo, dice Moisés, a mi pueblo y ellos me preguntan. Pero Moisés le dijo a Dios: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan cómo se llama? Versículo 14, capítulo 3 de Éxodo: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y ahí está la palabra, las palabras que escuchamos, no, en realidad no escuchamos, que leemos en el texto hebreo. Hebreo 1:01, con Iglesia Nueva Vida. Mayo 25, repita conmigo: Heye, pero con ganas, po. Heye, Asher, Heye. ¿Qué significa? No tengo idea. No, sí sé qué significa. Hay algo muy interesante en esas palabras. En la lengua hebrea es una lengua muy hermosa, muy interesante. Nuestra traducción, las traducciones por lo general dicen: yo soy el que soy. Hay un solo problema, es que el verbo ser o estar no existe en hebreo en la forma presente. No existe. ¿Ok? Lo que tenemos ahí en el hebreo es algo que se llama un imperfecto. Y muchos eruditos concuerdan en que esto debiera ser traducido como: yo seré quien seré. Yo seré el que seré. Yo seré quien yo seré. Heye, Asher, Heye. No entiendo nada, yo tampoco. No, yo sí entiendo. ¿Cuál es tu nombre?
¿Cuál es tu nombre? Yo seré. Yo estaré contigo. Yo te voy a revelar quién soy yo. ¿Y por qué Dios responde así? ¿Ok? Mucha gente trata de hacer etimología con estas palabras. Etimología es tratar de estudiar, ¿cierto?, el origen de una palabra. Y en realidad es bastante difícil determinar con exactitud lo que el nombre, por ejemplo, Yahvé significa. Ser, o yo soy, o yo seré, o yo era, pero en realidad lo que tenemos que hacer, de acuerdo a ciertos eruditos, no es etimología, sino ver cómo ese nombre se revela en el libro del Éxodo. Y de eso se trata el libro del Éxodo. Cuando usted lo lea, vea cómo Dios revela su nombre. Cuando tú preguntas en el mundo del antiguo cercano oriente su nombre a un Dios, en realidad la pregunta no es ¿por qué no me da su nombre para hacer un name tag? ¿Cómo le dicen acá los name tag? ¿Name tag? ¿Cierto? ¿Etiqueta? No, la pregunta es respecto del carácter de ese Dios. La pregunta quiere decir, dime qué tipo de Dios eres. ¿Qué tipo de Dios eres? Y la respuesta es, yo estaré contigo. Ese soy yo, un Dios fiel, un Dios que te dijo, si te voy a rescatar, te voy a rescatar. Dios revela su nombre de esa manera. Ese es el carácter de Dios. Pero hay otro momento muy importante. Y ese es el Sinaí. Volver al Sinaí. Y el encuentro de Dios con Moisés y el pueblo en el Sinaí es relatado en el libro de Éxodo, capítulo 19, de esta manera. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto, después de partir de Refidín, y se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde ahí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Ahora si ustedes me son del todo obedientes, si cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva. Entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale esto a los israelitas. Y aquí está el verdadero corazón de todo el Pentateuco, cuando hablamos de volver a la raíz de lo que significa ser el pueblo de Dios en medio de esa crisis en la cual ellos necesitaban reconstruir su identidad y el propósito de Dios para ellos como pueblo de Dios. Ellos tienen que volver y recordar, y nosotros también tenemos que volver y recordar al Sinaí, ese momento. Hay un slide que muestra la centralidad del Sinaí en el relato del libro del Pentateuco. Las narrativas del Sinaí, mire, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, todo el centro de ese momento, el centro de todo eso es el Sinaí. Este momento, uno de los estudiantes que están tomando clase de Antiguo Testamento, ¿por qué están sonriendo? Todos están contentos. ¿Por qué? Porque tienen que leer este libro, traducido hace poco al español. Están súper contentos. Se llama Portadores de su nombre, de la profesora Carmen Joy Imes. Tuvimos la oportunidad con el pastor Eduardo de estar con ella día martes y miércoles hoy día en Montreal.
Y ella es la que escribe este nombre y que nos enseña que el verdadero llamado para el pueblo de Dios se entrega en este momento. Si Israel tiene que reconstruir su identidad, su propósito, su llamado, tiene que recordar este momento, el momento del Sinaí, que es un excelente ejemplo de gracia. Una de las cosas que hablamos en nuestra introducción del Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento ha sido tan mal interpretado a veces en la iglesia. ¿No ha escuchado usted? No, es que el Antiguo Testamento es de la ley y el Nuevo Testamento es de la gracia. ¿O no ha escuchado usted a alguien decir alguna vez? No, es que en el Antiguo Testamento tenemos un Dios de ira y de juicio, pero en el Nuevo Testamento tenemos un Dios de amor. No, es el mismo Dios. Dios es el mismo ahora y siempre. Es el mismo Dios. Este momento es un momento donde Dios revela su gracia. Luego en el capítulo 20, Dios entregará la ley a Moisés y los 10 mandamientos, los cuales son un don de gracia. ¿Por qué no los vemos como nosotros como un don de gracia? ¿Por qué? Porque escuchamos ley y pensamos en los fariseos. Y pensamos en las palabras de Pablo cuando pelea con los fariseos y con los saduceos y con los judaístas, que han transformado la ley de Dios en una carga. Pero la ley y este momento, el rescate de Dios de Israel, es un momento de gracia. La gracia decisiva de Dios, la victoria militar de Yahvé sobre el opresor de Israel, Egipto, su cuidado amoroso, los traje como con alas de águila por el desierto. La invitación de Yahvé al pueblo para ser fiel al pacto. La elección de Israel por parte de Yahvé como su embajador apartado para las naciones. Ustedes serán mi tesoro especial. La traducción no muy feliz, la verdad, la traducción mi propiedad exclusiva. Vamos a aprender otra palabra hoy día, la palabra segulá. Repita conmigo, segulá. Ahora repítala con ganas. Segulá. Mejor. Segulá significa posesión preciada. Y esa es la palabra hebrea ahí. Segulá aparece 8 veces en el Antiguo Testamento. Y mire, escuche. 2 veces se refiere al tesoro personal de un rey. El pueblo de Dios es el tesoro de Dios. Las otras 6 apariciones en el Antiguo Testamento son figurativas y se refieren a Israel como la posesión preciada de Yahvé. Hermana, yo sé que su esposo le dice, hola mi tesoro, pero el primero que le dijo eso cuando la vio, cuando usted nació, fue el Señor de señores y el Rey de reyes. En otras lenguas antiguas también está esta idea, sin embargo el énfasis es para referirse a una persona que goza de un estatus especial en relación con el rey. Un socio en un pacto que es especialmente atesorado. Un socio, segulá también se refiere a un socio al cual se le confía una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú confías en él o en ella. Luego en el capítulo 20 de Éxodo tenemos la entrega de la ley. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país que eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas de ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. Ni te inclines ante ellos, ni los adores. Yo soy Yahvé, tu Dios. Soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mi
1000 generaciones. Ahí está el énfasis. ¿Ok? Ahí está el énfasis, en la bondad y en la gracia de Dios. Versículo 7. No pronuncies, esa es la NBI, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Primero, recordemos que la ley, este momento, es un Dios de gracia. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene Dios a ver a Moisés, no baja Dios de los cielos y le dice a Moisés, mira, aquí está la ley, ¿ok? Aquí está el libro del pacto, aquí están estos mandamientos, los tienen que guardar todos, ¿ok? Portarse bien, voy a volver en un par de meses a ver cómo se están portando y ahí los saco de Egipto. ¿Trato? ¿Fue así la cosa? No. Y si usted es chileno, ¿cómo diría? No, po. Exactamente. No. En ese sentido, este es un reflejo del don de gracia de Dios. Dos énfasis aquí. Dios es el único Dios de Israel. Dios ha rescatado a Israel de la esclavitud. Por lo tanto, los mandamientos son con el propósito de enseñar a vivir a Israel según la libertad de Dios. Los primeros 3 mandamientos dicen, solo Yahvé es su Dios. Israel no recibe una imagen, por eso no hay que tener imágenes. Israel, ¿qué recibe de Dios? Un nombre que habla de fidelidad, un nombre que habla de verdad, un nombre que habla de compasión, un nombre que es descrito en Éxodo como un Dios que se preocupa, que ama y que rescata a su pueblo. Israel no recibe una imagen, Israel recibe un nombre. Heye Asher Heye. Yo estaré contigo, yo seré el que seré. En un mar de opciones en el antiguo cercano oriente, Yahvé es la única deidad legítima que merece adoración. Pero también Yahvé, porque es el único Dios, exige adoración exclusiva, no imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos imágenes en este lugar? Porque ya tenemos imágenes en este lugar. Aquí las veo. Usted es una imagen de Dios. No idolatría. ¿Sabe por qué? G.K. Bale, que es un profesor de teología muy inteligente, escribió un libro que se llama You Become What You Worship. Tú te vuelves lo que adoras. Adora a un animal y tú te volverás. Adora a una bestia y cómo tú vas a tratar a otros seres humanos. La idolatría trae consecuencias. El pueblo debe adorar solo a Yahvé, reconstruyendo el llamado del pueblo de Dios. Y aquí es donde me quiero centrar hoy, en este momento, en este slide, please, donde hay una traducción distinta del mandamiento respecto del nombre de Dios. No debes llevar o portar el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, porque Yahvé no considerará inocente quien lleve o porte su nombre en vano. Por favor, dejemos ese slide mientras yo sigo hablando. Cuando Carmen Joy Imes hizo su tesis doctoral en Wheaton College, uno de los supervisores de ella le dice, tenemos que hacer una tesis doctoral, una investigación seria respecto del mandamiento del nombre de Dios, porque por lo general está siendo mal traducido. Y eso es lo que hizo ella, y este libro, Portadores de su Nombre, es un resumen para el público general acerca del mandamiento de llevar el nombre de Dios.
El mandamiento no dice, no uses o no, como dice la NBI, no pronuncies el nombre de Dios en vano. No, lo que el hebreo dice, no lleves el nombre de Dios en vano. ¿Y por qué se ha traducido como no pronuncies? Porque los traductores antiguos pensaban que la idea de llevar estaba en la idea de llevar el nombre de Dios en los labios. Ahora, ninguna persona en el antiguo cercano oriente hubiera usado el nombre de Dios para cosas triviales como lo usamos hoy día. Por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, en Babilonia, donde adoraban a Marduk, nadie iba a andar caminando por la calle y iba a decir, oh, Marduk. No. O nadie iba a decir, pasar un susto en Egipto donde adoraban a Ra y decir, oh, my Ra. No. Entonces nosotros pensamos y andamos como la policía y, oh, no use el nombre de Dios en vano, no use el nombre de Dios en vano. Cuidadito con lo que dice. No. Ser portadores del nombre de Dios no tiene que ver con lo que uno dice, tiene que ver con lo que uno hace. ¿Ok? En este sentido, este mandamiento siempre ha sido visto como prohibiendo el uso hablado del nombre de Dios en algunas situaciones. ¿Ok? Pero esto es muy distinto a cómo se ha entendido. El pasaje más relevante que ilumina este mandamiento se encuentra en Éxodo 28, en las instrucciones para construir el tabernáculo. ¿Y se acuerdan de esta idea de Emmanuel Theology, la teología de Emmanuel? Esa comunión que se perdió en el Edén, esto lo vamos a llamar el Edén, ¿ok? Había agüita en el Edén. Voy a tomar un poquito de agüita, ¿ok? Se pierde. ¿Y dónde vuelve esta presencia? En el tabernáculo. Ahora, a Adán se le dan dos instrucciones, por ejemplo. Adán, tu trabajo aquí es en hebreo avad y shamar, ¿ok? Cuidar o trabajar y cultivar. Luego, los sacerdotes que trabajaban en el tabernáculo, se le da también dos instrucciones. Ok, ustedes tienen que avad y shamar. Y los traductores ahí tienen que, las mismas palabras. Entonces se traduce, ustedes trabajarán o servirán y ministrarán. Pero como el tabernáculo está diseñado, tiene el diseño para representar un nuevo Edén. ¿Y qué es lo que pasa al final del capítulo 40 cuando se construye? ¿Quién viene al tabernáculo? La gloria de Dios. Por lo tanto, es muy importante la tarea del sumo sacerdote. Y tenemos una foto ahí del sumo sacerdote con su traje muy bonito. Mírelo. Yo le propuse al pastor Eduardo que el próximo domingo predique así, pero me dijo que no sé por qué. ¿Ok? En Éxodo 19, Dios le habla al pueblo y habla hacia el pueblo, hablando con Moisés. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. El sumo sacerdote, como usted lo puede ver, tiene una especie de cinta en su frente, tiene un sello. Los sellos en el antiguo cercano oriente, ¿cierto?, son puestos ahí para indicar propiedad. Próxima foto, por favor, mire. Está lindo ese gorrito, Eduardo. ¿Por qué no lo quiere usar el próximo domingo? Eso es lo que el sumo sacerdote usa en su cabeza. Cuando se describe que él va a vestirse con eso, ¿sabe qué? ¿Cuál es la palabra hebrea? La misma que en el mandamiento de llevar el nombre de Dios. Él lleva el nombre de Dios en su frente. ¿Y sabe lo que dice ahí? Repita conmigo. Kadosh,
Yahweh. Santo, perteneciente a Dios. Esa es la tarea del sumo sacerdote. Eso es lo que tiene en la frente cuando él ministra en el altar. Santo, perteneciente a Dios. ¿Ok? Al llevar el eslogan que dice Yahvé en la frente, queda claro que el sumo sacerdote está apartado de manera especial para servir a Yahvé. Pertenece exclusivamente a Yahvé. Tiene un sello como los sellos de las riquezas de los reyes, de los tesoros de los reyes. No sirve a ningún otro. La inscripción del nombre de Dios implicaba propiedad, soberanía y la obligación de realizar la misión que se le había dado. Por lo tanto, escuche esto, y esto lo dice Carmen Joy Imes en su tesis doctoral. La reputación de Dios quedaba ligada al destino y a la conducta de aquel que acarreaba su nombre en la frente. ¡Auch! Me emociono, me entusiasmo. ¿Ok? Entonces él tiene este cintillo que dice santo perteneciente a Yahvé, ¿ok? Kadosh, ¿ok? Significa santo, apartado. La letra en el medio es una L, una lamed en hebreo, y eso significa, se usa esa L para indicar pertenencia o posesión, y después tiene las 4 letras del nombre sagrado, Yahvé, santo perteneciente a Yahvé. Entonces, cuando el sumo sacerdote se para enfrente del pueblo, el pueblo lo mira a él y mira su cintillo. Él es un representante de Dios enfrente de su pueblo. Pero eso no es todo. Eduardo, este traje es muy lindo. Mira, para la próxima semana. El sumo sacerdote también tiene 12 piedras preciosas. Estas indican que el sumo sacerdote representa a toda la nación ante Yahvé, porque cada una de las piedras tiene un nombre de las tribus de Israel. ¿Ok? Éxodo capítulo 28, versículo 29, y Aarón llevará, esa es la palabra clave ahí, los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo para memoria delante de Yahvé continuamente. Entonces, así funciona la cosa. Cuando el sumo sacerdote está enfrente del pueblo, en su frente tiene el nombre de Yahvé, santo, perteneciente a Yahvé, y funciona como un representante de Yahvé para el pueblo. Y luego cuando ministra en el tabernáculo, enfrente a Dios, tendrá esas piedras preciosas enfrente de Dios. Y en ese momento, él es un representante de su pueblo ante Yahvé, ante Dios. Su trabajo es ser un mediador entre Dios y su pueblo, entre el pueblo y su Dios. ¿Me siguen? Aquí está el desafío. Es que Dios le dice a Moisés, ustedes, plural, serán, plural, para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Entiende dónde voy con esto? Reconstruyendo tu llamado. En la próxima slide, Aarón es una imagen, un modelo visual de la vocación de toda la nación de Israel, de todo el pueblo de Israel. Así como el sumo sacerdote representa a Yahvé para ellos, así ellos representan a Yahvé para las naciones. Para las naciones. Al mirar a Aarón, todos los israelitas recuerdan su vocación como nación. Ellos no piensan, la idea es que no piensen, ¡ay, qué lindo Aarón! Nos portamos mal y aquí tenemos nuestro sumo sacerdote que nos saca de los problemas.
No, la idea es que les recuerde de la misión que tienen ellos para estar en el mundo. Ellos son posesión preciada. Esta es la vocación de ellos, representar a Dios ante el resto de la humanidad. Yahvé los rescata de Egipto, les da libertad y les da este llamado, esta vocación de llevar su nombre a las naciones. En el Sinaí, Dios advierte al pueblo cuando le entrega los 10 mandamientos: no llevarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No se trata de no decir Dios mío, se trata de honrar el nombre de Dios, porque nosotros le representamos donde quiera que vayamos. Si queremos volver a nuestras raíces y reconstruir nuestro llamado, es así como lo hacemos. Donde quiera que voy, donde quiera que estoy, soy un representante de Dios. Él ha impregnado su nombre no solamente en mi frente, no lo puede ver, pero en mi corazón, en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. Ese es el llamado de Dios para el pueblo de Dios. Los primeros mandamientos hacen eco de las palabras de Yahvé, de su declaración: los tomaré como pueblo, en el capítulo 6. Los tomaré como pueblo mío y seré su Dios. Israel fue llamado a ser el pueblo de vitrina de Dios. ¿Usted sabe lo que es una vitrina? ¿Todos saben lo que es una vitrina? ¿Sí? ¿Cierto? Uno quiere ir a comprarse ropita. Pastor Eduardo ya tiene una nueva ropita que ir a comprarse para la próxima semana, ¿cierto? Y él va a ir a un negocio y a veces la ropa está ahí expuesta con un maniquí lindo, ¿cierto? Un modelo ahí bien esbelto, con una chaquetita, y uno ve, ¡ay, qué linda la chaquetita!, ¿cierto? Uno se la pone y la chaquetita venía más chica que la que aparece ahí, no sé, ¿ok? Eso es una vitrina. El llamado del pueblo de Dios es ese. Este es mi pueblo. ¡Hey! Naciones, mundo, escuchen, este es mi pueblo. ¿Quieren conocer mi carácter? ¿Quieren conocer mi bondad, mi compasión, mi justicia, mi amor? Miren a mi pueblo. Miren a mi pueblo. Ellos llevan mi nombre. Ellos me representan. Reconstruir nuestra misión, nuestro llamado, es volver al Sinaí. Es volver al Sinaí y recordar que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, estamos representando el nombre de Dios. Por eso Dios le dice a Israel: sean santos como yo soy santo. Y santidad no tiene que ver, hermano, con ser aburrido, ser amargado, no ver televisión, no escuchar la radio y andar con cara de amargado. Santidad no tiene que ver con el ser legalista y andar pendiente. Uy, mira cómo se viste el hermano. ¿Que no le gustaron mis zapatos? No tiene nada que ver con eso. Santidad tiene que ver con el carácter. Con el carácter. Con el hecho de que usted sea capaz de perdonar. Usted puede andar vestido como el sumo sacerdote. No decir ni una mala palabra. Andar con cara pálida. Y andar así, con cara de santo. Esta es la cara de santo que yo pongo. Pero si uno anda así y es deshonesto, y si uno anda así y uno murmura detrás de la espalda de los hermanos, del pastor, y si uno anda así y flojea en el trabajo, la santidad tiene que ver con reflejar el carácter bondadoso, justo, misericordioso y compasivo de Dios. Eso significa llevar el nombre de Dios. Nosotros como cristianos
Somos llamados a llevar el nombre de Dios. Somos llamados cristianos porque representamos a Cristo. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, la nueva creación ha llegado. Lo viejo se ha ido, lo nuevo está aquí. Somos pues embajadores. Embajadores. ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy pastor y embajador. Somos embajadores de Cristo. Embajadores de reconciliación, como dice 2 de Corintios. Esa es nuestra identidad, ese es nuestro propósito, ese es nuestro llamado. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y recuerda el llamado de Israel en el Sinaí. No, ahora Pedro le está hablando a una iglesia que está siendo perseguida, a una iglesia que está sufriendo, a una iglesia que está sufriendo injusticias. Y él les dice esto: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes, eso está en plural, no le está hablando el pastor. Así que todos van a tener que venir con vestimenta nueva el próximo domingo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Para que se queden el sábado ahí escondidos adorando a Dios. ¡No! Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. Ustedes son nueva vida, real sacerdocio. Y acuérdense de que esto está en plural. Yo no lo estoy, en la Biblia no dice, usted es sacerdote, vaya y sea un sacerdote. No, esta tarea la hacemos en conjunto. Eso es lo difícil, Porque ser uno luz del mundo, no, yo voy a ser luz del mundo acá voy a ser luz del mundo. Voy a jugar como en el camarógrafo, me voy a ir a esconder. Acá voy a ser yo luz del mundo. Acá, no, aquí, solito, Cuando Jesús habla de ser el luz del mundo, también usa plural. Ustedes son la luz del mundo. Tenemos que trabajar juntos. A veces no es fácil, porque no todos somos simpáticos, amorosos, graciosos como los chilenos, pero lamentablemente la cosa no es así. Ustedes son real sacerdocio. Dejándonos de broma, esa es la invitación, mi hermano, del Nuevo Testamento. A veces hacemos el evangelio individualista. Esa no es la idea. Los textos bíblicos que hablan del llamado de la iglesia son siempre en plural. ¿Se ha fijado en eso? Segunda persona plural. Tanto en el griego como en el hebreo. ¿Podemos trabajar juntos? No escuché ningún amén, Pastor Eduardo. No sé, yo me voy para Vancouver. Yo predico y me voy para Vancouver. Somos llamados a representar el nombre de Dios. Le voy a dar una historia divertida. En la próxima slide, y siempre me hacen esta pregunta cuando he dado este ejemplo. No. La respuesta es no, no tengo un hermano gemelo. ¿Ok? Solamente para que quede claro. ¿Ok? A veces, aunque no vine preparado, ¿cierto? A veces cuando me pongo esto y me paro al lado de Roger, yo sé que nos parecemos, ¿cierto? Claro, ¿cierto? Ahí, muchas gracias. Como 2 gotas de agua. Roger Federer es considerado por muchos el mejor tenista de la historia. ¿Sí? Gracias. No está lejos del reino. El mejor tenista de la historia. Y juega el deporte que se juega en el cielo. Eso le digo yo a los hermanos de mi iglesia. Yo les digo, si usted juega tenis,
Usted juega el deporte del cielo, si juega squash, se juega con raqueta, no está lejos del reino. Pero si juega pickleball, ¿han escuchado el pickleball? Qué bueno. Porque si juega pickleball tiene que nacer de nuevo. No good. Hubo un tenista chileno hace muchos años, no lo vamos a nombrar porque no quiero que me demande, y era un ingreído. Parece que no era chileno. No era chileno. Era un ingreído, grosero, sin respeto, no hablaba con la prensa. Y cuando hablaba con la prensa, por lo general los insultaba. Nadie lo quería. Nadie quería hablar con él, los otros jugadores no querían pasar tiempo con él. Un tipo muy, muy desagradable. Sin embargo, Nike le dio un contrato por $16 millones. Un contrato de 300 páginas. Y de repente encontró a Jesús. ¿Sabe a lo que me refiero, cierto? Tenía que usar la marca en su frente, en sus muñecas, en su polera, en todo lo que hacía, él iba a representar la marca. Entonces su conducta cambió de manera milagrosa. Yo no los puedo decir, cuando yo prediqué esto en mi iglesia, quería name tags en todos. Me dijeron que no era posible. No, quiero todos los que se vayan, le dije, cuando se vayan a su casa, a su trabajo, se pongan el name tag Yahweh. No, Kadosh le Yahweh, santo perteneciente a Yahvé. Y el desafío iba a ser, úselo toda la semana. Si bien es cierto, no usamos esto hoy día, nosotros no somos representantes de una marca de ropa, somos representantes de alguien más importante, mucho más importante. Y voy a terminar con un ejemplo serio. Esta es la iglesia Emmanuel en Charleston, South Carolina, Carolina del Sur. El 17 de junio del 2015, un hombre joven, entró en esta iglesia metodista afroamericana. Participó en la reunión de oración. Se quedó, se mostró a sí mismo amistoso. En el medio de la reunión, cuando los hermanos oraban, sacó una pistola y empezó a disparar a los miembros de la iglesia. Boom, 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 boom. Este individuo, cuyo nombre no voy a nombrar, mató a 9 personas. Más tarde, él dijo esto. Escuche. Me gustaría dejarlo en claro. No me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de lo que hice. El Washington Post, uno de los periódicos más importantes en Estados Unidos, cuando estuvieron reportando acerca de este juicio, pusieron esto en un artículo que leí en ese tiempo. Evil, 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 evil. Evil as evil can be. Maldad, maldad, maldad. En la maldad, el mal en su máxima expresión. Estaba mirando el juicio por televisión, 2015, junio, sentado en la mesa, temprano en la mañana, antes de irme a la iglesia. Y llevaron a este chico y lo pusieron enfrente de una cámara. No lo trajeron a la corte
por temor de que la gente iba a tratar de tomar la justicia en sus manos y por temor a que la gente iba a reaccionar de manera violenta, porque este fue un crimen racial. Él tenía odio contra la gente de color. Estoy sentado ahí mirando este juicio y en ese momento el juez le da la oportunidad a los miembros de la iglesia a que le hablen a través de la cámara por videoconferencia a este individuo. Voy a leer dos testimonios de gente que habló ese día, palabra por palabra. Una persona fue al frente y dijo esto: me arrebataron algo realmente precioso. Nunca volveré a hablar con ella, dijo la hija de Ethel Lance, de 70 años. Me quitaste algo precioso de mi vida, pero te perdono. Y me apiado de tu alma. Me hiciste daño, le hiciste daño a mucha gente, pero Dios te perdona. Yo te perdono. Se baja del estrado, pasa al siguiente, mirándole a ella, mirándole al individuo y dice lo siguiente: aunque mi abuelo y las otras víctimas que murieron a manos del odio, este momento, muchos miembros de la iglesia pasaron y dijeron algo similar. Uno de los últimos dijo: aunque mi abuelo y las otras víctimas murieron a manos del odio, esto es una prueba, esta súplica de todos por tu alma, es una prueba de que nosotros hemos decidido vivir por el amor de Dios y honrar el legado de la vida de los que perdimos, el legado del amor de Dios. El odio no ganará. Llevar el nombre de Dios en la frente, en el corazón, en el alma, representarle en el mundo, significa seguir al Mesías crucificado, significa amar a nuestro enemigo, significa poner la otra mejilla, significa trabajar por la paz, significa tener hambre y sed de justicia, significa tener un corazón humilde, significa seguir al Maestro, seguirlo por las calles de Galilea, las calles difíciles de caminar, seguirlo por el desierto, seguirlo a la cruz, con la esperanza, la convicción, la certeza de la resurrección. En ese momento lloraba como bebé, casi como estoy llorando en este momento. Pero ¿sabe lo que pasó? En ese momento la narrativa cambió. De repente, de pronto, los canales de televisión, estaba viendo CNN, todos cambiaron el tema. Jake Tapper se da vuelta y le dice a la persona que está al lado de él: esto es increíble, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y todos comenzaron a hablar de esta iglesia. Cambié el canal, MSNBC, lo mismo, todos hablando de esta iglesia. CBC News, CTV, todos los canales hablando de lo increíble que era el amor y la compasión y la locura ante los ojos del mundo que pedía sangre y justicia, de este grupo de gente que le dijo a este individuo lleno de odio que no se arrepentía: te perdonamos. La narrativa cambió. Ya nadie hablaba del odio de este individuo, ya nadie hablaba del hecho de que este individuo no se arrepentía. La narrativa cambió porque esta pequeña iglesia eligió no vivir
de acuerdo a una noticia de horror, de violencia y de odio, pero eligió vivir de acuerdo a las buenas noticias de Jesucristo el Señor. La noticia del Señor resucitado, una historia diferente, una historia poderosa, una historia esperanzadora, vivificante y transformadora. La historia de Jesús. Esta iglesia de verdad ha aprendido a llevar el nombre de Jesús con honor y rendirle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos nos han demostrado de que sí es posible reconstruir nuestro llamado y mirar más allá de nosotros, de nuestros problemas, nuestras necesidades, y vivir como portadores del reino de Dios y portadores del nombre de Dios en nuestra frente, en nuestro corazón, en nuestra vida, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, y proclamar como cantamos: ya no somos esclavos del temor. Esta iglesia ya no era esclavo del temor, del miedo o la violencia. Ellos eligieron el camino de Jesús. El camino de Jesús. Esto significa llevar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es definido, es orientado, es redimido, es sostenido por el nombre de Dios. Y ese es nuestro llamado.